Entonces, vamos viendo nuevamente hasta donde nos quedamos de los principios de espontaneidad y no espontaneidad. La energía libre de Higgs nos permite ver si un proceso va a ser espontáneo o no. Por ejemplo, se representa con delta G. Delta G bueno, es igual a el delta G de productos menos el delta G de reactivos. Esa es una forma. Pero también la energía libre de Higgs va a ser igual a otra temperatura, va a ser igual a delta H menos eh, T por delta S. Con lo cual tenemos que, por ejemplo, si delta G es positivo, la reacción es no espontánea. No espontánea. O sea que no va a ocurrir. Para que ocurra es necesario elevarla a una temperatura. Cuando delta G es igual a cero, la reacción es espontánea. Es decir, perdón, delta G igual a cero está en equilibrio. Quiere decir que la reacción no se mueve tampoco. Está en equilibrio. Y finalmente, cuando delta G es menor que cero, la reacción es no espontánea. Perdón, espontánea. Es decir, que la reacción sí ocurre. ¿Sí? Muy bien. Generalmente cuando te das cuenta lo que altera es la temperatura. Aquí asumimos que tanto la entalpía como la entropía son constantes independientemente de la temperatura. Hasta aquí se entiende, ¿verdad? Estas dos fórmulas. ¿Sí? Ya. Excelente, sí. Ok. Ahí tenemos en cuanto lo que es la entalpía. ¿Ya? Y ahí vamos a ver los sistemas, obviamente. Ya, ok. Entonces veamos la energía libre Higgs. Muy bien. Vamos a borrar esta parte de aquí y vamos viendo el ejercicio. Muy bien. Vamos a explicar cada una de estas partes. Dice, para un proceso que ocurre a temperatura constante, explique el cambio de energía libre Higgs en términos de los cambios de entalpía y entropía. Bueno, la energía libre Higgs es igual a delta H menos T delta S. Dice que la temperatura es constante. Quiere decir que si la entropía se incrementa, la energía libre de Higgs va a ser negativa. ¿Ok? B, para un proceso que ocurre a presión y temperatura constante, el valor de delta G es positivo. ¿Qué conclusión se llega? Ya sabemos que si delta G es positivo, la reacción es no espontánea. O sea, no puede ocurrir. No espontánea. Significa que, como habíamos dicho, no puede ocurrir. ¿Cuál es la relación entre delta G de un proceso y la velocidad de este? No hay relación, es decir, un proceso puede ser espontáneo, pero ser muy lento, o puede ser espontáneo y ser muy rápido. No hay una relación, no hay relación. No vayas a pensar que el hecho que una reacción química sea espontánea quiere decir que sea rápida. No es cierto. O que sea poco espontánea quiere decir que sea muy lenta. No, nada tiene que ver. La velocidad de reacción la mide la ley de velocidad. Esto es termodinámica, mide otra cosa, mide la espontaneidad. ¿Hasta ahí se entiende, sí o no? Ya, ok, ok. Muy bien. Entonces, igual está grabado, puedes verlo. Ya. Eh, ah, entonces, por ejemplo, si tenemos cuestiones como estas, podemos ver acerca de la energía libre. Dice, para cierta reacción química, la entalpía es de menos 35.4 kilojoule. Y la entropía es de menos, que significa que se ordena, porque si la entropía es negativa, significa que hay un orden en el sistema. La reacción es endotérmica o exotérmica. Es exotérmica, porque la entalpía es negativa. Exotérmica, ¿está claro? Térmica, porque la entropía dice. La reacción da lugar a un aumento o disminución en la aleatoriedad del sistema. Disminución. ¿Por qué disminución? Porque la entropía es negativa.
Si la entropía es positiva, recordemos que el sistema se desordena. Cuando la entropía es negativa, el sistema se ordena, o sea, pierde desorden. Calcule delta G. Bueno, es muy sencillo. Delta G es igual a delta H menos T delta S menos 35.4. La temperatura tiene que estar en Kelvin. Bueno, 298 está en Kelvin por 85.4. Lo más probable, eh, em, a ver, antes de eso, déjame colocar bien las unidades. Aquí es voy a colocarlas en joules, ¿está claro? Menos 35.4 por 10 a la 3. ¿Por qué por 10 a la 3? Porque dice kilojoules. Menos 298 por 85.5. Ahí sí. Entonces, esto veamos cuánto nos da. Menos 35.4 por 10 a la 3. Ya, menos. Ay, ay, aquí es negativo. Me comí el negativo acá. Menos 298 por menos 85.5. Da menos 991 joules. Lo que significa que, como dijimos que delta G es negativo, la ecuación es espontánea, o sea que ocurre sin la intervención de nada. Simplemente lo mezclamos y rápidamente es espontánea. Pero no creas que decir espontánea significa que sea rápido. Puede que sea espontánea, pero demore mucho, o puede que sea espontánea y sea fugaz. ¿Sí me explico? ¿Ok? Ojo con esos conceptos de ahí. Ya, hasta ahí vamos muy bien. Entonces, vamos a continuar explicando más cuestiones. Ya, igual está el video. Ya, estamos en la energía libre de Gibbs, prácticamente. Ok, una ecuación que vale la pena ver es la del amoníaco. Ya vamos con algo de teoría, por ejemplo, una ecuación que vale la pena ver es la del amoníaco. ¿Por qué? Porque es una de las reacciones químicas más usadas a nivel mundial. Por ejemplo, esta es la reacción química del amoníaco. Veamos algunas cuestiones acerca de ella. El amoníaco como tal sintético se produce del nitrógeno y del hidrógeno. ¿Ya? Pero no vayas a pensar que simplemente se encuentran nitrógeno y hidrógeno y forman amoníaco. De hecho, esto es un proceso bastante complicado. Se llama proceso Bosch-Haber. Bosch, como las baterías, Haber. Bosch-Haber. Puedes investigarlo si gustas, pero vamos a ver rasgos aquí. Ok, bueno, sucede que, como sabes, hay la constante de equilibrio, que eso sí vimos. Ok, entonces, sucede que la reacción, energía libre, la reacción llega a un punto donde está equilibrado aquí. Pasado ese punto, la reacción es espontánea. Y por debajo de ese punto, la reacción es espontáneo. A ver, Q mayor. Ah, ya, ya. Sí. O sea, llega un punto de equilibrio prácticamente, ¿ya? Entonces, están puros, luego mezclan equilibrio y luego el NH3 está extremadamente puro. ¿Ok? Entonces, se puede calcular la energía libre y ver si esta reacción es espontánea a la temperatura constante, ¿ya? Vamos a ver con respecto a eso. Muy bien. Veamos. Aquí tenemos energía libre y temperatura, obviamente. Ya. Aquí está. Ya. Con la misma reacción química vamos a ver esto de aquí. Dice, obviamente que es el proceso Haber. N2 más 3H2 produce 2NH3.
Dice, suponga que delta H y delta S de estas reacciones no cambian con la temperatura. Prediga el sentido en el que cambia delta G al aumentar la temperatura. Delta G, recordemos que es delta H menos T delta S, pero hay que saber delta H. Vamos a calcular delta H. Delta H se usa con, como te había dicho, los valores de las entalpías de ¿cómo se llama? De, ya. Vamos a ver primero cuál es el amoníaco, ¿verdad? Tres constantes ácidas. Ya, ok, aquí están las constantes termodinámicas. Déjame verlas, las estoy viendo. Solo que no puedo cambiar la pantalla porque ahí se me. La primera es nitrógeno, ¿verdad? Amoníaco, perdón. Vamos a ver el amoníaco. El amoníaco, la entalpía es menos de 46,19, está en kilojoule, menos 46,19, menos 46,19. Eso está en la tabla. Menos tres veces el hidrógeno que es cero, la entalpía de los elementos vale cero, menos el nitrógeno que vale cero. Entonces me da menos 2, menos 46,19 por 2. 46,19 por 2. 92,38 kilojoules. Ok, luego dice calcule su entropía. De la misma manera, 2. La entropía ya no es cero, por si acaso. Vamos al nitrógeno. Nitrógeno, la entropía, el amoníaco, perdón, la entropía es 192,5. La entropía siempre es positiva. 192,5. Menos 3 por la del hidrógeno. 3 por la del hidrógeno. Hidrógeno, hidrógeno. Veamos dónde está. Y hidrógeno. Hidrógeno no estoy encontrando por el momento. No sé qué pasa, que no sé. Aquí está, lo encontré. Es 130,58. 130,58. Eso está en Joule. 130,58. Menos 1 por la del nitrógeno. Voy a ver el nitrógeno. Nitrógeno, la entalpía es 121,50. Se parece mucho a esto. Entonces, el cambio de entropía es 2. Recordemos que eso está en joules nada más. Menos 3 por 130,58. Menos 121,5. Sale menos 128,24. 128,24. Joules. ¿Ok? Sobre Kelvin. Joules por Kelvin. Ahora, dice, ¿qué pasa si la temperatura, al aumentar la temperatura, si aumenta la temperatura, como la temperatura es positiva, esto se va a hacer positivo. Entonces, esto se hace más positivo y esto que es negativo, al aumentar la temperatura, la reacción se hace menos espontánea, menos espontánea. Tú dirás, pero ¿por qué se hace menos espontánea al aumentar la temperatura? Porque delta G, aquí tienes un símbolo negativo. Menos por menos es más. Si aumentamos la temperatura, este valor se hace más grande y el positivo va a ganar al negativo. Y recordemos que cuando delta G es positivo, se hace menos espontánea. Calcule, y es cierto, en el proceso de Haber, a medida que aumenta la temperatura, la reacción empieza a llegar a un equilibrio, o sea, se hace menos espontánea, ¿sí? Pero la ventaja es que se hace más rápida y uno tiene que llegar a una temperatura, digamos, óptima, donde no sea ni tan poco espontánea ni tan lenta. ¿Sí me explico? O sea, si tú bajas la temperatura, es espontánea,
pero se hace muy lento. Y si tú incrementas la temperatura, es rápido, pero es poco espontánea. O sea, es poco lo que vas a obtener. Entonces es como que un rango de temperatura óptima, ¿sí? ¿Sí se entiende esa parte? Calcule los valores delta G. Delta G, supongo que aquí es espontánea, pero no estoy seguro. Delta G es igual a ver, a 25 y a 500. Vamos a ver a 25. A 500 hace menos, a 500 no creo que sea espontánea. A 25 todavía, pero es lenta a 25. Entonces sería, delta H es menos 92,38 por 10 a la 3, porque eso está en kilojoules. Sería menos, la temperatura que es 25 más 273 tiene que estar en Kelvin, por menos 198,24. Delta G, veamos. Menos 92,38 por 10 a la 3 más 25 más 273, 273 es 273. 25 más 273 por 198,24. Sería menos, ajá, lo que había dicho, es espontánea, menos 33,3 kilojoule. Aquí ya lo transformé a kilojoule. Entonces es espontánea. Pero veamos qué pasa a los 500. A los 500 no será espontánea. Un momento tú estás, bueno, me dijiste en cuarto semestre. Si te toca algún momento ya en presencial sustentar algo, recuerda que tienes que sustentarlo así. Porque una cosa es así, porque no, etcétera, etcétera. ¿Sí? Menos 92,38 por 10 a la 3 más 500 más 263 por 128,24. Ahí sale 6,8 por 10 a la 3 joules. 60,8 por 10 a la 3 joules. Kilojoules, por Dios. Sí, bueno, kilojoules. 60,38, 60,8 kilojoules. Y como esto es kilojoule, el gran problema de todo esto que es de que delta G es mayor que cero. Aquí no es espontánea. O sea, no vas a obtener producto alguno. No es espontánea. ¿Sí se entiende la diferencia? En el proceso Haber hay una acceso a una curva casi tridimensional en donde hay el punto óptimo, donde tienes el mayor rendimiento posible y la mayor velocidad posible. Recuerda, el problema es que si te vas para un lado, aumenta la velocidad, pero se hace menos espontánea. Y si vas para el otro lado, disminuye la velocidad, pero se hace más espontánea. Entonces, chuzo, tienes que ver cuál sería ese punto óptimo. ¿Hasta ahí se entiende, sí o no? ¿Mm? Ok, excelente. Ya, vamos a borrar esa parte ahí. Igual puedes ponerle pausa al video y copiarlo y hacer las preguntas para la próxima clase si en caso tengas preguntas. Ya, veamos entonces. Ok, hay interesantemente, ahorita pasamos a algo nuevo. La energía libre, vamos a calcular la energía libre para no estándar. Energía libre no estándar. O sea, ¿qué tal si libre no estándar? Porque ahorita estamos calculando la energía libre estándar, ¿no? Ya, entonces hay una forma de calcular la energía libre no estándar. Ejemplo, la fórmula es delta G, la energía libre, es igual a delta G sub 0, o sea, la energía libre estándar, menos RT logaritmo natural de Q. Q es como recordemos, el coeficiente de equilibrio de la reacción. R tiene que estar en unidades 8,314 Joule sobre mol Kelvin. Yo no tengo el lápiz óptico. El martes recién lo recupero. La temperatura es en Kelvin y Q
es, como habíamos visto, en equilibrio. ¿Ya? ¿Esto para qué nos sirve? Para calcular la energía libre que hay cuando no es estándar. ¿Qué significa estándar? Estándar es 1 molar o 1 atmósfera. Cuando nuestros reactivos o productos no están a esa concentración, ahí adquirimos esta ecuación química. Los demás que hicimos eso de ahí era para estándar, o sea, asumimos que todo estaba a 1 molar y a 1 atm. Muy bien, espero que esté entendido hasta ahí. Vamos haciendo un ejercicio con respecto a eso, para que se note la diferencia, obviamente. Muy bien, veamos. Con el proceso Haber. Ajá. Ok, veamos. Dice, proseguimos con la exploración del proceso Haber. Aquí está. Calcule delta G a 298. La mezcla tiene, o sea, aquí como vimos en equilibrio químico, la mezcla esta vez, puedes hacer lo equilibrio químico, pero prácticamente no nos está pidiendo cuándo lleva el equilibrio, sino, por ejemplo, dice que se introduce 1 atmósfera, hasta ahí está estándar, pero esta no está estándar porque esta introduce 3 atmósferas y esta introduce 0,5 atmósferas. No está estándar. Tiene que ser una y una. Todas tienen que ser una para que sea estándar. Ok, entonces dice, calcule delta G. Delta G es igual a delta G sub 0 menos logaritmo RT logaritmo natural de Q. Ya podemos calcular delta G sub 0 de las tablas. Sí, de las tablas prácticamente. Las tablas también viene delta G. Sería 2 por el delta G de productos. En este caso, déjame ver este. Delta G de productos, que es el amoníaco, ¿verdad? Nitrógeno, nitrógeno. El amoníaco tiene un delta G de menos 16,66. Menos 16, todo esto lo saqué de las tablas, menos 16,66. Ya vamos a mostrar las tablas donde están. Esto es kilojoule, por cierto. Kilojoule. Ya. Menos 8,314. La temperatura, dice 298. Ahora, Q es productos sobre reactivos. Productos es amoníaco, 0,5. Pero dice al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque recuerdas que se ponen los coeficientes correspondientes. Divido para 3 el cuadrado por 1. ¿Ok? Vamos con el delta G. Menos, voy a transformar esto a joules. 16,6 o a kilojoule. Creo que kilojoule está bien. Por 2 menos 33,2 kilojoules. Menos, veamos cuánto sale esto. 0,5 al cuadrado. Digo para 0, para 3 al cuadrado. Aquí es logaritmo, me está olvidando logaritmo. Ya, el 1 da lo mismo, así que el logaritmo de esto da menos 3,58, o sea, menos 8,14, 3,14, es que no estoy comiendo algunos números, 298, menos 3,58, ya, entonces menos 33,2 kilojoules, menos por menos es más, veamos cuánto da eso, 8,314 por 298 por 3,58, queda 8,869,7 joules. Ahora los pasamos a kilojoules. Menos 33,2 para que se puedan sumar y restar. Kilojoules más 8,87 kilojoules. Veamos. Sería menos 24,33 kilojoules. Significa que la reacción sigue siendo espontánea. ¿Así se entiende, sí o no? Sigue siendo espontánea, o sea que significa que si es espontánea, va hacia los productos. Esta forma de calcular que va hacia los productos. Va hacia los productos debido a que sigue siendo espontánea. ¿Está claro? Va hacia los productos.
¿ya? Obviamente va hacia los productos. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Ya, muy bien. A ver, veamos acá. Ya una vez que se ha copiado, ya aquí es el apéndice, obviamente. Bueno, déjame darte los valores del apéndice de una vez para que puedas intentar hacer este ejercicio. Por ejemplo, aquí déjame poner un poco más grande. Dice, a ver, el delta G de H2, delta G H2 es igual a cero. Aunque parezca mentira, delta G de F2 es igual a cero. El delta G de HF, déjame ver cuánto es ese, si no me lo sé, pues porque obviamente no es un elemento. Déjame ver cuánto es en la tabla de HF, ahí mostramos la tabla. HF, 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 flúor, HF es, el delta G es menos 170,7. Menos 270,7 kilojoules. Ya. Intenta resolver el literal, dice, calcule el literal A y el literal B. Ujú. A ver qué tal sale, ¿ya? Menos con unos 3 minutos para que se pueda hacer eso, ¿ya? Ya. Entonces, a ver, calculemos esto de aquí. ¿Cómo vendría siendo? Entonces, delta G es igual dos veces HF, o sea, menos 270,7, que prácticamente sería la respuesta, menos cero más cero. Cero y cero son cero, obviamente aquí queda menos. Veamos. 541,4 kilojoule, obviamente. Ya, entonces ahí se calcule delta G a 298 si la mezcla de reacción, bueno, delta G a 298 es igual a delta G sub 0 menos RT logaritmo natural de Q. Delta G es igual. Delta G sub 0 ya vemos. 541,4 kilojoule menos 8,314 por 298. Logaritmo natural de Q. Q es, ya vimos,
Por ejemplo, 0,36 al cuadrado dividido para 0,8 y 0,45. Hay que tener cuidado con todo esto al manejarlo para poder hacer bien la operación. Muy bien, veamos, delta G es igual a menos 541,5. Ya, veamos. 0,36 al cuadrado. 0,8 por 0,45, ¿no? Logaritmo de esto. Ya, por 8,314 y por 298. Ya. Esto convertido a kilojoules sale más 2,53 kilojoules. Por lo tanto, el delta G también es negativo en este caso. Menos, veamos, 451,5 menos 451,5 más 2,53. Sería menos 448,97 kilojoules. Ya, ok, y ahí estaría el delta G. Ah, caramba. Delta G es negativo, por lo tanto la reacción es espontánea. Muy bien, ¿hasta ahí se entiende, sí o no? Ya, esperemos que sí, ahí se puede copiar. Y, ajá, ajá, ajá. Entonces, en cuanto a la energía libre, la entropía. Ok, vamos avanzando entonces. ¿Mm? Los valores que coloca, ajá, ajá, ajá. No, para determinar sustancias, sí, para determinar sustancias. Vamos a ver la tabla de termodinámica. Aquí está la tabla, mira. La tabla, por ejemplo, hidrógeno H2, la primera es del delta H, vale 0. La segunda es delta G, vale 0. Y la tercera es de la entropía. Tiene un valor. La entropía siempre tiene valores positivos. El delta H o el delta G puede tener valores negativos. Por ejemplo, este es el delta G. Por ejemplo, para el, qué sé yo, el nitrógeno, mira, vale 0, 0. Aquí para el amoníaco es negativo, también acá negativo. Si te das cuenta, así es sencillo. Entonces, tiene esos valores, ¿ok? Hay estas tablas, se encuentran en los libros, en tutoriales, en el internet se encuentran estas tablas. Igual tienen que dártelas, no es como algo que uno tiene que aprendérselas. Las tablas a uno se las dan y según eso uno hace los ejercicios, ¿sí? Ya, a ver, vamos a continuar entonces. Muy bien, para que puedas hacer uno de estos ejercicios. Veamos, este de aquí está bien. Ya, de ahí tenemos que ir al apéndice, obviamente, pero bueno. Ok, este es un ejercicio completo, prácticamente es un problema. Ya, falta el apéndice. Por ejemplo, voy a darte los valores del apéndice de calcule delta G, suponiendo que no cambian las temperaturas, con base, prediga cómo varía la delta G en la reacción. Calcule delta G a 800, suponiendo que ya cambian la temperatura. Ok, vamos dando de delta H. Eh, Primero, a ver, los apéndices sería, ¿verdad? Ya, vamos con NO2. NO2, tanto delta H como delta G. Delta H, delta G y S.
A ver, aquí vamos a poner esos datos y ahí tú lo haces en tu cuaderno. Ya, déjame ver los apéndices. El primero es, ¿cuál dijo que es el primero? Primero es NO2. NO2 es el primero. NO2 nitrógeno. NO2. NO2 tiene 33,84 kilojoules. Kilojoules por mol. No, solo kilojoule. Delta G en cambio es de NO2, ¿no? 51,84. Ya, kilojoules. Y S viene a ser 240,45. Ya, con estos datos puedes calcular, veamos qué tal hace. Ese sería Joule Kelvin. Vamos con el otro dato que es N2O. Delta H, delta G y delta S. ¿Cómo es? N2O, ¿verdad? Aquí está en la tabla. 81,6 en kilojoule. Delta G, 103,54. N2, ¿verdad? S- 80 NO2, N2O. 103, 100, N2O, a ver, déjame ver. Sí, sí. N2O, 103,59 kilojoule. Y delta S, 220 Joule Kelvin. Y finalmente NO, delta H, delta E. Esos valores tienen que dártelos. Delta H, NO, delta H, 90,37. Delta G, 86,71. Y delta S o S, 210,62. Ya, con esto aquí intenta hacer el ejercicio. Esto es un problema. Mira que tiene literal A y tiene literal B. Y literal C también. A ver, veamos.
A ver, ya. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues bueno, empezamos con delta G. Delta G sub 0. Pues es delta G de producto, sería 3 por el NO, el delta G LNO, 103,58. LNO, aquí está, 86,87. Menos el delta G LN2O, que está aquí, 103,58. Y el del NO2, el NO2, 51,84. Todo esto para tener un resultado de, veamos, 3 por 86,87 menos 103,58 más 51,84. 105,19 kilojoules. Entonces demos el literal A. Dice, ¿cómo varía delta G al aumentar la temperatura de la reacción? Delta G sub 0. Bueno, delta G sub 0, recordemos que es delta H sub 0 menos delta S sub 0, menos T delta S. Ok, este es delta G. Pero ¿cómo varía al aumentar la temperatura? Veamos, delta H hay que calcularlo de la misma manera. O sea, calculemos delta H. Solo para responder esa pregunta. Sería de los productos 3 por NO, que es 40,37, menos las del N2O, el delta H, 33,84. 5,67. El delta H sale bien bajito. Pero es kilojoule, recordemos. O sea que sería 5,670 joules. Menos T. T es, dice, ya, T no sabemos una variable, pero sabemos que es positiva. Delta S. S habría que hallarlo. S delta S. Entonces sería 3 por el delta S LNO, que sería 210,6. Menos el S sería 220 más 240,45. 3 por 210,6 menos 220 menos 240,45. Sería 171,35. Como es positivo, significa que esto al inicio, o sea, si aumenta la temperatura, la reacción se vuelve más espontánea. Al aumentar la temperatura, la reacción se vuelve más espontánea. ¿Sí? Al aumentar la temperatura, la reacción se vuelve más espontánea. Podemos hallar la temperatura de equilibrio, aunque no nos dice. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? Delta G igual a cero. Ahí se halla la temperatura de equilibrio. Cero es igual a 5,670 menos T por 171,35. T es igual a 5,670 dividido para 171,35. Eso es 33 Kelvin. La temperatura de equilibrio es 33 Kelvin. Es bajísima. Wow. O sea que esta reacción es muy espontánea, de hecho. Muy espontánea, de hecho. Ya a temperatura ambiente es espontánea, etcétera, etcétera. O sea que ocurre con bastante facilidad. Ya, pero no sabemos cuán rápida es. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ok, vamos a, bueno, se puede borrar esto que ya necesito porque simplemente esto fue que saqué para saber cuál es la temperatura de equilibrio. Decir, dice literal B, calcule delta G a 800, a 800, suponiendo que delta H no cambian con la temperatura y condiciones estándar es espontánea a 800. Entonces sería delta G igual a delta H 5,670 menos 800
por 171,35. Bueno, debe ser espontánea, muy espontánea, porque dijimos que 33 es la temperatura de equilibrio. 56,70 menos 800 por 171,35. Sería menos 131, o sea, sería 131,410 kilojoules, bastante espontánea, ¿ya? Dice, ahora que dice calculemos a 1000, ¿es espontánea? Sí, sí. Ahora, a 1000 Kelvin debe ser espontánea, porque es la misma jugada. Menos 1000 Kelvin, en ambos casos es espontáneo, 61,35, ambos casos es espontánea. Delta G es igual a, digamos, en ambos casos es espontánea. Si fuera menos en el frío, ahí son 61,35. Ahí si fuera no espontánea. Menos 165,6 kilojoules, creo que sale. Menos 165,7 kilojoules. Entonces es una reacción espontánea. ¿Está claro? Kilojoules, ya. Allí estamos bien. ¿Hasta ahí se entiende, sí o no? Sí, ¿verdad? Ya. Ok, un momento para que se copie. Igual ahí puede notar en pausa. Ok. Ok, sigamos entonces. Ya tenemos esta parte de aquí. Bien. Ya vamos con otra más como parte de teoría práctica. Aquí está bien, dice. Una reacción delta H, ya nos dan el delta H y nos dan el delta S. Supongo que delta H no varía con la temperatura. ¿Qué temperatura tendría delta G? O sea, está en equilibrio. Delta G significa equilibrio. Entonces, delta G, recordemos que es delta H menos T delta S. Delta G 0 es igual menos 32 por 10 a la 3, porque está en kilojoules. No tengo el lápiz óptico, por eso es que los dibujos se ven feísimos. Menos 98. Vamos a despejar T. Vamos a despejar T. Ya. 32 por 10 a la 3. Y yo para 98. La temperatura de equilibrio es 326,53 Kelvin. Esta es la temperatura de equilibrio. B, si aumenta la temperatura con respecto a será espontánea o no espontánea. Bueno, si aumenta, esto es positivo. Si vamos a ver delta G, escribimos, esto es negativo y esto es positivo. T es positivo también, más 98 T. Si aumenta la temperatura, esto se vuelve más positivo, por lo tanto, llegaría a ser no espontánea. Será no espontánea, no espontánea, porque delta G se volverá positivo. ¿Sí se entiende? Ya, no espontánea. Muy bien. Ahí es bueno que hayamos visto estas cuestiones y em, acerca de lo que es la energía libre, la entropía. Recuerda que delta S es la entropía, el desorden. Delta H es la entalpía, la energía que cita. Y delta G es la energía libre de Higgs, que es que nos indica si una reacción es espontánea o no. Ok, ¿hasta ahí se entiende sí o no? Bien. Ya, la siguiente clase ahí vamos a ver el pensum. A ver, este, mm, en el syllabus que tenemos aquí,
Dice, bueno, esto vimos. Ahorita, bueno, no sé cuándo tomarán los exámenes finales, creo que será por enero. Estamos aquí, ya reversible y irreversible, solo nos faltan los ciclos, nada más, y el tercer principio, nos faltan los ciclos y el tercer principio de la termodinámica. Pero como veo, va muy bien. Tienes química uno. ¿Hasta cuántas químicas ves en tu malla? Química uno 2 y luego análisis químico. Ah, ya, bueno, hay bastante tela por cortar, de hecho. Bueno, ok. De aquí tendremos clases la siguiente semana, ¿ya? ¿Está claro? Ya, ok. Sería todo por el momento. Bueno, ok. Por lo menos tu primer parcial ya estaría pasado prácticamente con esto y espero que salgas bien. Cualquier cosa me dices, ¿ya? Nos vemos la siguiente semana, ¿ya? Chao.